Buenas tardes. El tema a tratar de nuestro primer curso de hoy, importancia de la toma de decisiones en las organizaciones, se trata del pensamiento analítico, en donde primero que nada necesitamos establecer objetivos, los cuales deben ser medibles, ya que debemos establecer dichos objetivos desde una visión realista de nuestro negocio, para que podamos ver cómo nos vamos acercando a la consecución del mismo. Asimismo, deben ser alcanzables, porque no hay cosa más absurda que un objetivo sea inalcanzable. Debe ser realista, aunque bueno, esto parece algo lógico, pero a veces, con nuestro afán de perfección o simplemente porque nos marcamos una meta muy alta, nuestro objetivo, en lugar de ser realista, se convierte en una auténtica pesadilla. Y por último, debemos establecer tiempo, es decir, debemos dividir nuestros objetivos ya sea a corto plazo o a largo plazo. Los objetivos a corto plazo pueden medirse de manera mensual, si nos encontramos en una empresa grande, o en plazo de 3 a 6 meses si nos referimos a una pyme, es decir, a una mediana o pequeña empresa. Por otro lado, los objetivos a largo plazo son aquellos que quiere alcanzar la empresa, con vistas a los próximos 5 años. Es decir, son aquellos objetivos que definimos en un plan estratégico, por ejemplo. También debemos establecer prioridades, como es delegar tareas, ya que esto implica reconocer la valía profesional de los empleados, en los que se depositan nuevas responsabilidades, que ven reconocido de este modo su compromiso con la empresa. La delegación de funciones consiste en asignar a los trabajadores una parte de las tareas que tradicionalmente corresponden a la dirección de los equipos o de los departamentos. Estas asignaciones pueden ser temporales o indefinidas y permiten aligerar la carga de trabajo de los managers. Una de las primeras preguntas que se plantean a la hora de delegar, de plantearse la delegación de funciones, es sobre el momento apropiado para hacerlo. No existe una respuesta universal a esta cuestión, pero sí que se pueden observarse distintos indicios de que conviene delegar. Recordemos que la necesidad de delegar tareas y desarrollar personas no se explica únicamente por la excesiva acumulación de funciones por parte de los managers. En ocasiones, la delegación está más relacionada con el reconocimiento de los buenos empleados que con las dificultades de los líderes gestionan sus responsabilidades, así como clasificar la importancia de las actividades que realizamos día con día en nuestra vida laboral, desde un nivel normal, el cual es aquel que no tiene mayor problema, un nivel medio, el cual necesitamos hacer con antelación, un ok, que lo puedas realizar en cualquier momento, los urgentes, los cuales necesitan ser entregados de inmediato, y los importantes, quienes tienen fecha y hora de entrega. Otro punto importante es hablar en público, de manera correcta. Sin embargo, pararse frente a un grupo de personas con algo que decir nunca es sencillo, no importa la situación, ya sea en una clase o con motivo de una conferencia. La oratoria puede generar nervios y ansiedad en el orador. No todo el mundo domina el arte de hablar en público, y eso puede arruinar una presentación. Ahora bien, para manejar esto debemos conocer a nuestro público, es decir, hacer cuestionamientos como quiénes son, qué van a buscar, qué esperan de ti, qué puedes ofrecerles. Pensar un discurso no alcanza. Hay que pensarlo de acuerdo con un determinado público, al que previamente se necesita imaginar. Es importante crear un comienzo impactante, ya que el primer minuto es el que determinará que te escuchen con atención o que simplemente se sienten ahí esperando a que tu intervención termine. Si creas un comienzo impactante, te asegurarás de que ocurra lo primero. Para esto encuentra un tono de voz que te quede cómodo. Habla con el cuerpo y aprende a manejar el silencio. Debemos tener capacidad de negociación. Para esto, algunas de las estrategias a tomar son definir el problema. Después, analizamos el problema para discutir las posibles alternativas, donde elegiremos las mejores.
para aplicar la decisión, donde por último tendremos que evaluar y corregir. En una empresa se presenta un amplio abanico de situaciones diferentes a la hora de negociar. Algunas son muy sencillas y el resultado esperado llega rápido. Otras, en cambio, son muy complicadas y los términos a negociar ni siquiera dependen del líder. En este segundo caso, es importante explorar diferentes posibilidades, hablar claro con la otra parte y explicar los términos del acuerdo. Un negociador exitoso hace frente a este tipo de situaciones como problemas a resolver, mostrando siempre su compromiso de llegar a un acuerdo que aporte beneficios a ambas partes. Debemos desarrollar la escucha activa, ya que como su nombre lo indica, se debe escuchar activamente y con conciencia plena. Por tanto, la escucha activa no es oír a la otra persona, sino a estar totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo intenta comunicar. Es una habilidad que puede ser adquirida y desarrollada con la práctica. Sin embargo, puede ser difícil de dominar, pues hay que ser pacientes y tomarse un tiempo para desarrollarla adecuadamente. Pasando al segundo tema de nuestro curso, hablaremos de la resolución de problemas, donde es de gran relevancia el trabajo en equipo. Para esto debemos tener un liderazgo efectivo, es decir, el líder será aquel que es capaz de estructurar y propiciar las relaciones y actividades de la unidad de trabajo, facilitando a los miembros del equipo que se necesita hacer y cómo hacerlo, mejorando su desarrollo y motivación para lograr los objetivos. Se debe tener un buen manejo de la comunicación, puesto que se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás, y consiste en expresar las opiniones y las valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es una de las vías más adecuadas para la interacción y la comunicación entre las personas. Podremos acompañarnos de la metodología OKR, el cual es un protocolo de fijación de metas colaborativo diseñado para las compañías, equipos o individuos. Se trata de una metodología que ayuda a asegurar que todos los esfuerzos a lo largo y ancho de una compañía se enfoquen en los mismos puntos clave. De igual manera, es importante tener un sentido de pertenencia, porque permite que los trabajadores encuentren en la oficina un segundo hogar y en sus compañeros una familia, y que principalmente se celebre su diversidad, pues esta puede generar ideas positivas para el entorno laboral. Es decir, dicho en otras palabras, permite que los colaboradores se pongan la camiseta por la empresa. Otro punto que se debe llevar a cabo en la toma de decisiones es la resolución de conflictos, puesto que se tiene que contar con la habilidad que todos necesitamos para crear una sociedad pacífica y productiva. Pero ¿cómo resolver un conflicto? Pues para esto tendremos primero que nada entender el conflicto, comunicarnos con la oposición para posteriormente generar una lluvia de ideas para posibles soluciones, eligiendo la mejor usando a un tercero como mediador, explorando alternativas y por último manejando situaciones estresantes y tácticas de presión. Esto viéndolo desde la perspectiva del ganar-ganar. La premisa del ganar-ganar es el mejor principio del que partir. Es absurdo pensar gastar energía en luchar contra el propio equipo de trabajo, porque el resultado siempre es el mismo. Todos pierden. Un líder exitoso debe saber cuál es el objetivo concreto de cada acción. Así, debe tomarse un tiempo para pensar y reflexionar en la victoria contraria, queriendo así que ellos también obtengan un beneficio. Ya para cerrar nuestro curso, como último tema a tratar, tenemos a la forma creativa. Como bien sabemos, los trabajadores pasamos gran parte de nuestro tiempo en nuestros puestos y entornos laborales, y es posible que lleguen a surgir tanto conflictos personales como empresariales. Es algo normal, aunque la clave está en resolverlos con la misma naturalidad con la que aparecen, y si se hace rápidamente y de forma creativa será mucho mejor. Es importante conocer las debilidades de tu organización, así como las de tus trabajadores, para detectar lo más pronto posible algún posible roce. Además, es necesario saber cuáles son los conflictos más comunes y las causas más frecuentes. Esto se puede hacer por medio de los equipos transversales, ya que empresas totalmente innovadoras como lo son Google, Facebook, Netflix y Amazon, apuestan desde hace tiempo por los equipos transversales, ya que son muy conscientes de que cuando los equipos multifuncionales de diferentes departamentos
trabajan juntos, se consiguen resultados espectaculares con niveles muy altos de innovación, organización y rapidez.